A orar. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando todo acerca de la fe, verdad? Y por lo menos sabemos que es una fe que va creciendo y que el que puso esa fe en nosotros se llama Cristo y que cada día Él construye algo en nosotros. Entonces, no quisiera dejar pasar ciertos principios que son muy importantes que usted conozca, decimos nosotros, para que se deje llevar por Dios y para que usted crezca en fe. Amén. Oremos, incline su rostro. Padre, te agradecemos tanto el estar acá. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Señor, y gracias por el tema de nuestra fe, Señor. Queremos que esta fe madure, crezca, Señor, y llegue a ser lo que tú has diseñado en nosotros. Gracias, Padre, por esta presencia tuya esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Tomen asiento, por favor. Entonces empezamos con nuestra presentación y dice así, hacia una fe madura. No sé si los de multimedia recibieron, no recibieron. Ahí sí tenemos un pequeño inconveniente. Ok, entonces les vamos a... ¿Hay cómo conectar en la pantalla? ¿Podrían hacerlo, por favor? Y si Esperanza le llama a Danielita, tal vez. Eso. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es que la fe es algo tan especial. Los conceptos que da a mucha gente de la fe, nosotros nos basamos en Hebreos, ¿verdad? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y estos conceptos, aparte que los sabemos incluso casi de memoria, tienen un problema porque a veces no sabemos cómo explicarlo de una manera bien clara, bien determinante, bien precisa. Y resulta que todo el mundo dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero me asusta también que muchas personas, por ejemplo los musulmanes, creen en Alá, los budistas creen en Buda, alguien cree en la Virgen de Guadalupe, otros creen. Entonces digo, Señor, ¿cuál es la diferencia de nuestra fe a la fe que tú nos has dado? Y lo único que encuentro una forma de definirle es que la fe que tiene la gente en cualquier objeto o en cualquier religión no crece como la fe del cristiano. La fe del cristiano tiene un comienzo, tiene un desarrollo, y cada vez se va mostrando de acuerdo a esas etapas de crecimiento. Así que usted no tiene, cuando usted dice yo creo, no es que está diciendo yo tengo la fe, ¿verdad? La única manera de saber si usted cree en Cristo es que esa fe se ha ido desarrollando a la medida que usted va caminando y su relación con Cristo es más estrecha ahora que nunca antes, ¿verdad? Así vamos a tener paciencia. Como ustedes saben, Daniela se va a casar y vaya que está distraída, ¿verdad? Ayer le dije, me dijo, papá, déjame parquear el carro en la casa. Y yo le di las llaves y después de 20 minutos no llegaba ni ella ni el novio. Entonces digo, y estábamos a una distancia de 20 metros, creo. Entonces ahí digo, llegó el amor. Cuando uno es ciego, ¿cómo es? Sordo y mudo, no digo, ¿verdad? Pero algunos se quedan así, Entonces está en esa etapa y seguramente se le pasó, ¿verdad? Pero ya estamos acá. Ok, vamos, como dirían en la televisión, vamos a hacer un corto comercial. Queremos presentar a Micael, es el hijo de Asiel
y Yari. Vengan, por favor. Vengan con los abuelos, con todos. Ya. Ahí está la presentación también, si le manda. Leonor, ¿puedes venir? ¿Dónde está Leonor? Ah, ya. Llegando. Qué pena que no tengo una foto de Polo Islas cuando se iba a casar con Mari. Y sí la tengo, pero no la puedo mostrar. Ok. ¿Solo una abuela o vienen dos abuelas? Lo que pasa es que Carmen no ha pasado de los 25 años y cuando decimos abuela nadie sabía. ¿Verdad? Véngase. Ah, ya. Ok. Ok, Micael, ¿cómo está? Si quieren pueden venir a este lado para balancear el carro, dice. Bueno, quiero presentarles a la familia Islas que después se ha ido ampliando, ¿verdad? Nosotros conocimos a Polo y a Marce cuando ellos estaban viviendo en Harwood, en el complejo de apartamentos que donde nosotros vivíamos, es el 2003, ¿no? Y empezamos a conversar y finalmente les compartimos el Evangelio, ellos llegaron a Jesús y tanto Asiel como su hermano Pablo eran pequeñitos, eran de la edad de mi hijo casi, quiere decir 8 años, ¿verdad? Y miren qué pasó después de 20 años, ¿verdad? Eso es lo que le va a suceder a usted si empezó a asistir a esta congregación, ¿verdad? Muchos nietos y... Así que para nosotros no solo es un bonito tiempo, sino es un honor saber que ustedes como familia han crecido en medio nuestro y Dios les ha bendecido. Y entiendo que en el camino se encontraron con la señorita Yari, ¿verdad? Yarieli. Y esto fue, ¿cuándo llegaron ustedes? El 2013. 10 años después llegaron la familia, ¿verdad? Hernández y se conocieron y ahora tenemos a esta preciosidad, Vale y a Micael. Así que ahora, lo especial de esta familia, solo les paso el chisme, es que la señorita Yarieli sacó de su mamá, entiendo la audacia, y dijo que quería dar a luz en su casa y que no quería doctores ni hospitales, sino que quería la partera que venga. Así que eso hicieron, ¿puede imaginar eso? Tomaron esa decisión y fue una bendición. Miren cómo salen los niños cuando es en casa. Ah, tremendo, ¿no? Salió completo. Así que les voy a invitar, pongámonos de pie, vamos a orar por esta familia y le decimos al Señor lo que siempre le decimos, que nosotros les presentamos a Él o les decimos, Señor, aquí está Micael, cuídalo en su camino, en su andar. ¿Trajeron su hojita? ¿Ok? Entonces déjenme solo darles a los papás, porque nosotros no nos gusta hacer mucho, sino solo sellar lo que los papás creen. Ok, aquí está. Aló. Okay. Primero, antes de empezar, Señor, te pedimos, Señor, que toda palabra que va a ser soltada, Señor, sea guardada, Padre, en ti, en tu Espíritu, Señor, que solo todos los que estamos conectados a tu Espíritu, Señor, que venimos de ti, Señor, escuchen esta palabra, Señor, Padre. Cancelamos, Padre, al oído del enemigo, Padre, y la declaramos, Padre, en el momento preciso de su vida de Micael. En el nombre de Jesús, Micael, bendecimos tus pies con agua espiritual, Señor, porque declaramos que la tierra de este mundo no se va a pegar. Bendecimos tus manos con pan y vino espiritual, porque a través de esa revelación tú harás tu trabajo. Y bendecimos tu cabeza con aceite espiritual, porque de ahí protegerá tus pensamientos, tu hablar, tu escuchar, tus oídos. Y en el nombre de Jesús bendecimos tu familia, tu esposa, tu hogar, tu trabajo, tu economía. Bendecimos todo lo que Dios va a hacer a través de ti. Bendecimos tu generación,
te recordamos, Micael, que tú, así como naciste en una nueva casa, naciste en la casa de tus padres, así es la presencia que vas a traer a todos los que toques. En el nombre de Jesús, Micael, recordamos que tu nombre es ¿quién es como Dios? Que no es una pregunta, sino que una declaración. Tú en cualquier lugar donde vayas va a tener una bandera espiritual alrededor de todo eso. Y bendigo tu generación en el nombre de Jesús, porque es una generación de niños y niñas que van a traer banderas de declaraciones, Señor. Banderas como Dios es con nosotros, ¿quién es como Dios? Dios es nuestro Padre, Dios es el Padre de la fe. En el nombre de Jesús bendecimos todo lo que vas a hacer, Señor, y bendecimos cada momento que tienes preparado para Él. Así es, Señor, oramos para que tú, Padre, nos des la sabiduría, Señor, para evangelizar, Señor, la vida de Cristo a Micael, Señor, para enseñarle como tú amas, Señor, para que él pueda amar así y enseñarle, Señor, tus verdades, para pastorearle, Señor, en su etapa de crecimiento, Señor Jesús, para profetizar, Señor, lo que tú ya has dicho de él y para enviarle donde tú le vas a mandar. Amén. Señor Jesús, como iglesia nos unimos y sellamos estas palabras, sabiendo que se van a cumplir cada una de ellas conforme a tu diseño y a lo que tú formaste en el vientre cuando Micael estaba en su mamá. Gracias, Padre, y en el nombre de Jesús la iglesia dice amén y amén. Felicidades, amigos. Qué lindo. Vea ese papá. Y estamos listos para el próximo, dicen. ¿Ah? Ya. Aleluya. Ok, ahora sí. Vamos, disculpen un poquito de tensión, es bueno, regrésese al compañero y dígale, esto que vas a escuchar es para ti, ¿verdad? Vamos, todos necesitamos una fe que crezca y dele una sonrisita. Si tiene dientes postizos, cierre bien la boquita, se vaya de la emoción, vayan a salir las cosas que no deben. Amén. Estoy contento este día porque esta semana ha sido algo fantástico. No sé quién ha escuchado noticias, pero a mí me llegó que en la Universidad de Asbury, en Kentucky, donde su pastor algún rato estuvo estudiando, ¿verdad? Allí en un lugar, en un college de jóvenes, el Espíritu Santo y Dios se está derramando, así que los jóvenes empezaron a reunir y ya van casi 2 semanas de lo que está haciendo una explosión ahí. Ahora, lo mejor de todo es que no solo se ha quedado en Asbury, sino, ¿qué creen? Ha llegado a Birmingham, Alabama, en Sanford, de la Universidad de Sanford, que es una universidad cristiana. Ahí se está sintiendo la presencia de Dios. Y estamos muy contentos porque no solo en Birmingham, Alabama, sino en todos los lugares. Ahora recibí un artículo de un periodista diciendo que esta manifestación se está viendo en varios estados ya de Estados Unidos y que las universidades están contagiadas por esta bellísima noticia que Dios está moviéndose, pero como Él sabe, entre la población joven, ¿verdad? Y también los viejitos, usted también tiene esperanza, ¿verdad? Yo sé que cada vez que le hacemos el cumpleaños a alguien como Polo, como mí, no sabemos si es un hasta luego o qué bueno que cumples un año, ¿verdad? O sea, estamos en la tercera edad. Ok, así que por eso necesitamos hablar de la fe, escuchar de la fe, meditar en la fe. Por eso necesitamos que usted vaya a su aposento, incluso para todos los proyectos de este año. Yo le he dicho, Señor, queremos que estos proyectos que tenemos, ¿verdad?, la compra del terreno y todo, Señor, que sea tu palabra guiándonos, que no sea la idea de alguien que es muy inteligente, brillante, sino que sea Dios diciendo, yo lo dije y yo lo voy a hacer. Amén, amados. Ok, ahora sí, vamos ahí. El mensaje de ahora se llama una
hacia una fe madura. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Solo marco ahí que la palabra consumador o consumar es completar algo hasta perfeccionarlo. ¿Qué quiere decir? Que la fe que Dios le puso en su corazón cuando la primera vez que usted fue consciente fue sensible a la presencia de Dios y le dijo, Señor, yo quiero seguirte, en ese momento empezó una semillita. No empezó una fe ya como arbolito, sino como semilla que Cristo la iba a hacer crecer en ustedes, que iba a regar cada día esa matita que estaba saliendo. Pero aquí tenemos que empezar a discernir cuál es mi fe y cuál es la fe de mis padres. Y para eso tengo un bonito ejemplo en la Biblia que dice así. Escuche esto. Por favor, si no lo lee, escúchelo. Tomó Taré a Abraham su hijo, Taré era el papá de Abraham, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque cada vez que nos referimos a Abraham, partimos de que cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu parentela, sal de tu familia, y Abraham obedeció. Y eso es verdad, es verdad. Pero lo que usted tiene que saber, que el papá de Abraham creía que debía salir de la tierra de Ur. Y salió el papá de Abraham, ¿verdad? Entonces ahí decimos que es importante la fe de los padres. Es lindo cuando los padres se juntan con los chicos a la mesa y los papás conversan con los chicos. Es bueno que la generación nuestra proclame la palabra de una manera que impacte a los jóvenes, porque ellos necesitan escuchar la fe de los padres. Amén. Si usted es joven, diga, necesitamos escuchar, conocer la fe de nuestros padres. ¿Verdad? Como se dieron cuenta, no hay muchos jóvenes y la mayoría ya, Dios mío, perdónales. Diga, necesitamos conocer la fe de nuestros padres. Entonces todo empieza que alguien toma una iniciativa. Ahora, lo interesante de la fe de Taré es que él no tenía claro todo el panorama como lo tuvo Abraham. Pero miren lo que pasa en el capítulo 12, dice así, que Cristo te entrega tu propia fe. Ya no es de Taré, ya no es de mi tío, ya no es del pastor que predica, ya no es del grupo de alabanza que nos inspira, ya no es de ningún predicador famoso. Ahora diga conmigo, es mi propia fe, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos y entiendo alrededor del mundo, donde Dios está hablando con jóvenes, diciéndoles, ya no necesitas la fe del instituto bíblico, ya no necesitas la fe del estatus de una iglesia que ha perdido su sentido y su orientación. Ahora Dios está dándoles su propia fe. Entonces miren ahora el hijo de Taré que llegaron a Harán. Pero ¿a dónde iba Taré, pastor? Iba a Canaán. Oh, ¿estaba dirigiéndose a Canaán? Sí, pero se detuvo en Harán. Y es en ese momento que pasa esto. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham se fue tal como el Señor había dicho. Es bien importante que usted conozca algo de este pasaje. Entonces estamos hablando del padre de la fe.
el padre de la fe. Su papá creyó en algo, se movió, tenía una idea de ir a Canaán. Pero Abraham escuchó clara la voz de Dios y dijo, esto ya no es el proyecto de papá, es mi proyecto. Porque Dios está poniendo en mi corazón la fe que yo necesito para caminar. ¿Saben que lo más difícil a los jóvenes ahora es escuchar? Es bien difícil que un joven escuche con atención, al menos que lo quiera hacer, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, pero son como rebeldes, pastor, no escuchan. ¿No será que ellos quieren que Dios les hable directamente y no les hable a través de una iglesia que sea convertido en una institución? ¿No será que ellos también tienen sed y hambre de decir, Señor, háblame? Yo no quiero funcionar con la fe de mi papá y mi mamá. Son buenos tipos, buena gente, pero yo quiero mi fe, ¿verdad? Yo veo a Fernando Andrés, a Daniela, a Andrea. Ellos, cuando nacieron donde nosotros, yo conversaba con Leonoro, ella conmigo, y decíamos, nosotros damos por hecho de que ellos son nuestros hijos, pero no damos por hecho de que ellos conozcan a Cristo personalmente. Eso es algo que ellos tienen que hacerlo y que Dios les va a poner en su corazón. Entonces vengo a decirles que Dios está destapando ahora los cielos y entregándole la fe a estos chicos que están en universidades donde más se necesita, porque ahí te lavan el coco. Ahí, y por experiencia, los seminarios a veces te desvían de esta sencillez que Dios tiene para hablarnos. Y es allí donde Dios está hablando. Es allí donde Dios quiere entregarte la fe tuya. No funciones con fe prestadas. Si no, es algo horrible, ¿no? Se han visto en las congregaciones, el papá está, ¡ay, Señor! Se abren los cielos, aleluya. Y el hijo está así. Y uno dice, se muere del coraje. Uno dice, pero qué barbaridad. A mí me gusta ver en YouTube cuando algunos de ustedes salen y se ven unas caras que digo, Señor, Padre, volvamos a la pandemia por la máscara, ¿verdad? ¿Y por qué es eso, pastor? Lógicamente, nadie puede caminar con una fe prestada. Es absurdo caminar con una fe prestada. Yo les he querido convencer a algunos parientes, amigos míos, y vieran que es casi imposible. Y es verdad, es imposible. Cada uno tiene que tener su fe, cada uno tiene que escucharle a Dios y cada uno tiene que crecer en Él. ¿Amén? Ok, entonces ahora vuelvo a leer el pasaje en cámara lenta y quiero que le ponga atención a dos palabras. La primera es dijo, y el Señor dijo a Abraham. Y la segunda es al final en el versículo 4, dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Es muy importante estas dos palabras. En el lenguaje original es demasiado importante. Y para usted va a ser una delicia escuchar esto. Es importante notar, en la Biblia, en el lenguaje original, en hebreo, cuando aparece la palabra y Dios dijo, se traduce como, le ven ahí, es medio raro el hebreo, pero se pronuncia, ¿cómo se pronuncia? Amar. Aleluya. Cuando alguna vez me invitaron mis gringuitos y dábamos esta misma explicación, ellos no entendían, ellos pensaban que yo estaba hablando de love. No, estaba hablando de la palabra que se lee amar. Pero en español tiene un sentido tremendo porque Dios ama. Pero mire eso, cada vez que Dios dice, está amando, ¿verdad? Se traduce como amar. ¿Qué significa? Permanecer. Dios quiere permanecer en ti, afirmar. Dios quiere anunciar, añadir, convocar, dar, decir, declarar, determinar, hablar. ¡Wow! Eso Dios quiere hacer
con cada uno de nosotros cuando Dios habla, cuando Dios dice. Amén. Por otro lado, ¿se acuerdan la palabra ha dicho? Esa palabra es interesante. Ya no se usa, no usa la misma palabra en hebreo, usa otra que quiere decir dabar. ¿Y qué significa dabar? Arreglar, someter, añadir, decir, declarar, decretar, hablar, y es la palabra. Cuando ustedes han escuchado que alguien dice el logos del Señor es la palabra escrita, en hebreo el dabar de Dios es la palabra audible cuando ya Dios hizo algo. Entonces, por un lado tenemos el amar de Dios y por otro lado tenemos el dabar. Estas dos cosas van conectadas porque la fe entra por el oír. Amén. Yo creo que ustedes están ahí. Este es simplemente la parte, hablemos así, fundacional del mensaje. La fe que Cristo nos entrega nos impulsa a la obediencia. Es decir, la obediencia valida o materializa tu fe. Filipenses 2 dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto que el querer como el hacer. ¿Se dan cuenta que cuando alguien recibe la fe de Cristo, no necesita que lo empujen, no necesita alguien que lo persuadan, no necesita alguien que los convenza? A veces una de las palabras que más me lastimó cuando yo descubrí en el seminario era la palabra homilética, que es la ciencia de persuadir a alguien, de convencer a alguien. Cuando yo veo que en la iglesia primitiva aparecía el Espíritu Santo y todos quedaban convencidos. No necesitábamos una intervención de alguien que nos amenace, que nos ofrezca cielos, que nos ponga en una disyuntiva de la oferta y la demanda. Era simplemente la presencia de Dios. Así que si usted ha preguntado qué tipo de fe tengo, usted mire la fe que usted cree y esa fe que le lleva a hacer algo. Porque si usted cree un montón de cosas y no hace de acuerdo a lo que usted cree, decimos que no es una fe del Señor, porque la fe del Señor no solo pone el querer, sino también pone hacer. ¿Verdad? Le decimos a los jóvenes, tienes que guardarte en santidad sexual. Le decimos a los matrimonios que viven en unión libre, tienes que casarte en la presencia de Dios. Y si esa es una fe nacida del Señor, van a ser de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y no necesitan alguien que les arree, sino alguien que simplemente esté caminando con ellos. Ahora, así como la palabra dijo Dios es amar Dios, así también me fui al Nuevo Testamento y tiene una cosa que es fantástico porque es una especie de, qué sé yo, de misterio que está ahí en la palabra que a veces lo descubrimos. Quiero que ustedes lean conmigo Juan capítulo 4 de la mujer samaritana, una porción, y dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. La palabra dijo en el lenguaje original, miren cómo se lee. No sé si le van a ver ahí en las últimas dos líneas. Se pronuncia lego, que quiere decir colocar delante, hablar, llamar, añadir, decir. Usted sabe que hay un juego. ¿Han visto el juego Lego? ¿Conoce alguien el juego Lego? ¿Sí? A ver, dice el juego Lego, su nombre fue inspirado por esta palabra en griego, que significa, según el diccionario, cuando pone Lego, dice poner en orden y juntar y arreglar. Eso es un Lego. Son piecitas que las personas van armando. Ahora, para mí fue algo hermoso porque estoy diciéndole que cuando Dios dice algo, Dios lo está amando. Pero cuando Cristo dice algo,
Dios está construyendo. No sé si está conmigo. Cuando Dios habla, usted está escuchando la voz de Dios y también Dios está construyendo algo dentro de usted. Es decir, el trueno Dios nos habla, nos dice, en ese momento sentimos su amor y es allí que Él construye el diseño en nosotros. Es impresionante. Somos la construcción de Dios en amor. Primera de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él sí nos oye. Amén. Ok. Entonces aquí está la parte fundamental. Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cuál es la clave, pastor, para ir creciendo en fe? La clave es sensibilidad y prioridad. Quiere decir que tienes que ser sensible a lo que Dios quiere hablarte y tienes que poner lo que Él te dice como el número uno. Miren lo que pasó con Abraham. Aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le amó o le amar. Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó él a 2 de sus mozos y al hijo Isaac, y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Dios como le había dicho, como le había dabar. ¿Qué quiere decir? Que si Abraham es el padre de la fe, tenemos que ver que algo que nos enseña este padre de la fe es lo que escuchas, lo que crees, ponlo en acción. A veces tenemos un cristianismo que escucha, que se emociona, pero no pone en acción. Y Dios quiere que escuches, te emociones y pongas en acción. Génesis 22, esta característica de Abraham, Génesis 22 dice, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y Dios le dijo, toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, a Isaac de la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Perdón, la siguiente pantalla. Llegaron al lugar que Dios le había dicho. Abraham edificó allí el altar, arregló la leña y a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, porque él había escuchado esa orientación. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios y que no me has rehusado tu hijo, tu único. Diga conmigo, no solo es suficiente escuchar, sino se completa al hacer. El apóstol Santiago dijo que hay una fe muerta y una fe viva. La fe viva es cuando yo escucho la orientación de Dios y hago conforme a lo que yo escuché. Abraham por eso se llama el padre de la fe. La fe con que nacimos, la siguiente pantalla, la fe con que nacimos tiene que crecer. Muchos de nosotros vivimos en victorias de fe de nuestro pasado. A mí me gusta contar los testimonios que Dios hizo cuando yo me convertí. Sí, son bonitos, son impactantes. Ahora mismo tenemos un proyecto de poner la historia y todo lo por donde Dios nos llevó en fe, para que muchas personas puedan ser testigos de esto, no mantenerlos en privado. Pero en el momento que estábamos pensando en ese proyecto, Dios me dice, qué lindo que esa era tu fe hace 35 años que me convertí. Pero me hizo una pregunta, ¿y cómo estás ahora? Y me di cuenta que sigo escuchando clara la voz de Dios, pero he perdido esa sensibilidad de hacer todo lo que Él demanda de mí. Es como que los años van pasando
Y esas victorias de fe de antaño se quedan en nuestras emociones y pensamos que con eso basta. Soy su pastor y tengo que decirle, como dicen los mexicanos, la neta, si vives con esa fe del pasado, no vas a crecer más. Dios no te va a hablar, a repetir lo que te dijo hace 20, 30, 40 años. Dios quiere hablarte ahora y quiere que crezcas en fe y quiere que le obedezcas y le pongas atención. Dios sigue hablando en este tiempo. La pregunta es, ¿le estamos escuchando? En tu vida la voz de Dios es prioridad. Tú tienes que responder eso. Sé yo muy bien que para lo que viene aquí en Alabama y en Estados Unidos, estamos afiliados con varios pastores y todos ellos profetas de diferentes naciones, desde Europa, África, Sudamérica, y todos ellos coinciden en algo muy interesante, que en este tiempo Dios está alzando su volumen, que la pandemia fue una voz de Dios diciendo, por favor, sáquenme de los templos, les ruego, iglesia, no se queden en los templos, por favor, les suplico, las estructuras no sirven de nada. También nos dijo que los términos de pastor, apóstol, evangelista, salmista, predicador, dentro de una caja no sirven de nada, hay que sacarlos. Hay que sacarlos. A veces fuera bueno que el Señor nos despida a todos los pastores en sueldos y salarios y comodidad y que nos manden afuera, donde en realidad tiene sentido la misión que tenemos. Hay que sacar a esos diáconos, estos términos que nos han hecho más mal que bien. ¿Usted quién es? El apóstol. ¿Y usted quién es? Soy el pastor. ¿Y usted quién es? El otro día hablando con mi yerno le decía, mira, ¿te das cuenta? Aquí los profetas, todos somos profetas y tendríamos que tener cultos de una semana y que todo el mundo hable. Pero afuera es donde necesitamos. Afuera, en el marketplace, donde están los empresarios, los empleados, ahí es donde necesitamos un profeta. En estos días vino un hermano y me dijo que bueno, le pedí permiso para contarle, pero sin nombre, pero quizás él se anime un día. Me dijo, pastor, ¿sabe qué? Por mucho tiempo estuve preso de la pornografía. Y yo sé que usted nos daba palo y yo sé los mensajes y donde yo no había excusa, la pornografía estaba mal y yo tenía que enfrentar eso y pelear con eso. Y fue hasta que un día dije, no más. Dios no quiere que lleve ese tipo de vida. Pero Señor, aquí estoy, soy débil, ¿qué hago? Y Dios lo metió en el aposento en su casa. Y empezó a orar. Y cada vez que miraba pornografía regresaba a su aposento. Y decía, Señor, yo no quiero estar así. Por favor, ayúdame. Y empezó el primer año, el segundo año. Y de pronto, en el año número 3, vio que ese deseo de ver cosas empezó a minimizar. Y en el año 5 se dio cuenta que ya no abría su teléfono para ver cosas pornográficas. Bueno, pasaron 10 años de eso. Acá una persona que es muy conocida en las partes de negocios, es un constructor norteamericano, le invitó a su casa para hacer unos arreglos, así que este hermano fue. Y lógicamente, como algunos gringuitos son super nice, ¿verdad? Le dio un tour por la casa y entraron a una sala donde había un piano, había un banjo, había una guitarra. Y mi hermano le dice, vea, ¿y esto qué es? Y bueno, él le dice que sí, que él es músico, que cantaba. Y luego siguen conversando y le dice mi amigo, ¿y usted por qué está triste? Dice, bueno, hay situaciones de la vida, me ha dado como una depresión, ¿verdad? Las cosas no salen como yo quisiera.
¿Y saben lo que hizo mi hermano? Proféticamente habló con él y le dijo: yo tuve un problema parecido. Y le dijo: ¿qué problema? Tuve un pecado que no me dejaba, tuve una sensación que ya me moría, me sentía lo peor del mundo y me metí al aposento. No sé si usted se ha dado cuenta, ahí tiene un cuarto de guerra, métase ahí, empiece a orar a Dios. Usted tiene los instrumentos de guerra, ese piano, esa guitarra. El tipo se queda y le dice esto: tienes toda la razón. Y si hubiera estado ahí predicándole esto, me hubiera dicho: y el pastor también tiene la razón. Porque hace 20 años yo tocaba en la congregación con un grupo de amigos y no teníamos estos problemas. El problema es que se institucionalizó. Ya no fue a cantarle al Dios. Ya fue: preparemos una alabanza para ver cómo nos sale. Y dice que se le llenaron los ojitos, ¿verdad?, con agüita. Y dice: tienes toda la razón. Diga conmigo: la fe de ayer no es la misma de hoy. Tiene que crecer. Vamos, diga: tiene que crecer. Tengo que crecer. Tengo que crecer. ¿Cómo vas a pelear los problemas con una fe de ayer? Por favor. Si tú te das cuenta, los problemas son frescos. Yo no tenía el problema de hacerme piponcito. Pero ya a los 40 años dice que si no bajas la forma de comer, te crece la pancita. Jamás a la señora diabetes no le había escuchado. Parecía que no vivía en mi barrio. Ahora la tengo golpeando todos los días a mi puerta. Fernandito, un heladito, algo dulce. Diga: los problemas de ayer no son los problemas de ahora. Entonces, diga conmigo: entonces, la fe de ayer no puede ser la misma de ahora. Tiene que crecer. Vamos, dígalo tiene que crecer. Ponga su mano en las entrañas de su cuerpo y diga: es que tiene que crecer. Vamos, dígalo así con fuerza: tiene que crecer. Vamos, dígalo: tiene que crecer. Y yo te digo ahora que el que impide que crezca eres tú, porque has perdido la sensibilidad. Te está diciendo que vayas y visites a esa familia. Y cuando llegas te está diciendo que sería bueno orar. Pero entras a la casa y tus complejos te quedan así tieso. Pero Él te dijo que vayas. Él puso las circunstancias. Cuando empezaste tu empresa, buscabas a Dios, la empresa creció. Y ahora ya no buscas a Dios. La fe de ayer te dio un souvenir. Y ahora ya tienes el souvenir. Pero yo te digo, esa fe tiene que crecer, porque los problemas de ahora no son iguales a los de antes, porque los gigantes de ahora no son nada parecido a los gigantes de allá. O tú le viste a David venciendo a Goliat cuando tenía 15, cuando tenía 20 y llevando las 5 piedritas, ¿verdad? Y alguien diría: llevaba 5 porque iba a enfrentar 5 gigantes en su vida. No, señor, las piedritas quedaron ahí. Si no sabes, alguna vez que Saúl lo perseguía, se entró al templo y el sacerdote le dice: aquí no hay espada, solo hay la espada del Goliat que mataste. Y agarró esa espada, porque los enemigos que cayeron te dejan estrategias para vencer al enemigo que viene. Pero si tu fe no crece, si Dios es un Dios amoroso, no va a permitir
ponerte otro gigante porque te acabaría. ¿Qué tal? ¿Qué tal que Dios te diga, ¿qué amas ahora? Amo mi estatus, amo mi casa, amo mi empresa, amo mi perro, amo mi esposo, amo mi esposa. Y que Dios te diga, bueno, preséntamelos. No, es que eso no, pastor. ¿Qué tal que te dice que la relación que tienes con tu novia no está lícita y tienes que dejarla para vivir en santidad? ¿Qué tal si te dice que no puedes seguir llamando a personas a chismearles cosas y a murmurarles porque les haces mucho daño? La fe, diga conmigo, la fe de ayer no sirve para hoy, al menos de que crezca.